Bueno, buenas tardes muchachos. Mi nombre es Omar Prieto. Ahorita les vamos a hablar un poquito sobre AppsScript, sobre las utilidades que pueden encontrar ustedes con esta herramienta de Google Apps, que es una herramienta basada muy parecida, un lenguaje de programación muy parecido a JavaScript. No sé si ustedes ya tengan alguna experiencia con este lenguaje, con JavaScript. ¿Sí? Ok. Lo bueno de este lenguaje es que tiene la facilidad de comunicar las herramientas de las que dispone uno al tener una cuenta de Google Apps, que son como Gmail, Google Apps, el correo, Google Mail, Google Calendar, Google Drive y la integración de todo eso. Entonces inicialmente pues vamos a hacer una introducción básica como para recordar lo que se hizo en el taller pasado con lo que podemos hacer con AppsScript. Los scripts que generamos en AppsScript los podemos generar más que todo en tres partes. Una es en hojas de cálculo o formularios, a través de unas herramientas que a través de unos pasos que ya vamos a ver ahorita. Otra es directamente creando el script, para que este script solo quede almacenado en el drive. Generalmente estos scripts son utilizados más que todo como para crear interfaces gráficas que interactúan con el usuario sin necesidad de tener algún acceso a otro tipo de datos. Por ejemplo, cuando utilizamos scripts desde una hoja de cálculo, buscamos hacer cositas que relacionen los datos que tenemos en las hojas de cálculo a las bases de datos que queremos o a lo que queramos hacer con esta información. Bueno, ahorita no está un poquito lento acá, entonces, bueno, inicialmente, sí, aquí buscamos conectar más aplicaciones. Aquí podemos de una vez encontrar la parte de scripts para generar los scripts directamente, los scripts solos. Bueno, ahorita para empezar vamos a hacer como una pequeña cosita, una pequeña introducción a qué podemos hacer con AppScript. Entonces, por ejemplo, las funciones que declaramos, aquí podemos crear una página, una hoja de cálculo cualquiera, podemos poner un nombre. Muy lento el internet. Bueno, ya después de que la creemos y que la nombremos, podemos ir al menú de herramientas y vemos la opción de... No siga hablando, esperen un segundo, a ver si de pronto usando el otro proxy, que sí está muy lento. De la configuración de proxy básico, proxy de la red, y ponga www.live, o sea, http://live.unal.edu.co/proxy / sí, aplicar. A ver, dale con ese, que ese sí debería estar trabajando mejor. Vamos a ver cómo ponemos con eso. Entonces, se han fijado que en las hojas de cálculo siempre podemos acceder a fórmulas. Con AppScript nosotros podemos crear nuestras propias fórmulas y acceder a estas funciones que creamos a través del mismo tipo de sentencias. Entonces aquí podemos ver cómo se pueden acceder. Estas son las que están por defecto. Entonces, para poder crear nuestras propias funciones, vamos al menú de herramientas, menú contextual de herramientas, y tenemos la opción editor de secuencia de comandos. Aquí en editor de secuencia de comandos se nos abre el entorno de programación que tiene Google Apps para este desarrollo y esta programación en Google Apps Script. Ahorita, como no vamos a hacer muchas cositas, inicialmente podemos crear un proyecto en blanco. Claro está que con AppScript podemos crear aplicaciones web con las que podemos crear interfaces gráficas muy poderosas que pueden hacer bastantes cositas. Esta también tiene un API que es el API UI App, de las que ahorita quizás les alcancemos a hablar un ratico, y con la que podemos
construir ya a través, ya sea a través de HTML5 o a través de la misma API de Google Apps Script para crear estas aplicaciones que eso crea eso y renderiza eso en HTML5 para el explorador, pero tiene cierto manejo distinto. Pero bueno, podemos crear varios scripts con varias funcionalidades. Por ahora vamos a hacer un proyecto en blanco. Entonces aquí nuestro test script, tenemos la declaración de nuestras funciones. Nosotros podemos tener varios ficheros con documentos HTML, con documentos de Drive, con archivos de secuencias de comandos dentro del mismo proyecto. Para esta parte vamos a utilizar solo un archivo que por defecto es código.gs, ya que está en español. Entonces vamos a hacer el factorial de un número. Entonces este factorial recibe un número, una variable número. Entonces, ¿cómo se calcula el factorial? Todos sabemos cómo se calcula el factorial, ¿cierto? Entonces, esto tiene una sintaxis similar a JavaScript, var, fact. Pero le falta ¿Qué me faltó? y si factorial si número es igual a 1 o igual a 0. Se le retorna El factorial de 1 es 0. por eso. ¿Sí? Sí. Ok. Por favor, si hay errores me comentan. Por eso factorial de 0 es 1. Por eso, de todas maneras esto retorna. De todas maneras esto va a retornar 1 porque no entra al ciclo y va a retornar fact. Sí, tiene toda la razón. Entonces ahí tenemos la función factorial y ya teniéndola guardada, guardamos el archivo, control S o archivo y guardar todo. Ya podemos ir a nuestra hoja de datos que está asociada a nuestra hoja de datos que tiene asociada ese script. Lo que pasa es que cuando creamos un script dentro de una hoja de datos, ese script queda asociado a esa hoja de datos. ¿Qué pasa con eso? Que con eso podemos hacer cierta interacción para acceder más fácil a la hoja de datos. E igual podemos acceder desde la hoja de datos a las funciones que tenemos declaradas en el script asociado. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos decir factorial. Sí, es que eso no toma el nombre. Aquí no nos va a aparecer porque no es una de las que están por defecto, sino el factorial de 5 debería aparecer. Entonces, podemos ver que aquí en ese menú desplegable que se nos presenta cuando estamos usando funciones, nos aparecen solo las funciones disponibles por defecto, o sea, las que son directamente del API de las hojas de cálculo. Entonces, simplemente para acceder a las funciones, escribimos el nombre completo de la que necesitamos, en este caso es otro nombre, pueden ver, y le pasamos los datos que necesitemos. Y aquí aplican el mismo tipo de datos que podemos ingresar valores de otras celdas. Está un poquito lento. Sí, está un poquito lento. En el caso es que podemos aplicar como la misma idea, la misma teoría que usamos para aplicar funciones a rangos o a otras celdas en la misma hoja de cálculo. Bueno, ya pasando por acá, también los scripts que creemos podemos implementarlos como servicios.
¿Qué es un servicio? Es una aplicación web que podemos poner al público y bien, que utiliza en general algún tipo de interfaz gráfica, no necesariamente a través de estos de, de las hojas de cálculo de otras interfaces que tenemos. Estos servicios web son siempre que se llama un servicio web acá en AppScript, este ejecuta la función doGet. Entonces, doGet es la función que uno ejecuta, que cuando uno llama a esa URL, porque ya vamos a ver ahorita que cuando publiquemos nuestra aplicación web vamos a tener acceso a una URL a la cual podemos acceder desde cualquier explorador, y este script cuando accedamos a través de este de esta URL se nos va a ejecutar la función inicialmente que tiene ese nombre, doGet. Entonces, para hacer una introducción básica a lo que es una aplicación web con AppScript, podemos crear una aplicación /app igual a, aprovechando la interfaz WeApp. WeApp.createApplication. Esto que hace, nos va a crear unas variables que podemos utilizar para generar la aplicación web que estamos usando. Con esto también podemos generar un HTML5. Podemos tener un fichero adicional que tiene el HTML5 y simplemente le pasamos el nombre del archivo con otras dos líneas de comando que no vamos a tratar ahorita, y le pasamos el nombre del archivo para que renderice ese HTML5. Entonces, ya en la aplicación que acabamos de crear, esta aplicación que creamos con weapp.createApplication, podemos agregarle distintas cosas. Entonces, a una aplicación le vamos a agregar vamos a crear primero un panel. Vamos a agregar panel es igual a app.createPanel, un caption panel que quiero llamarlo así. Lo que pasa es que les recomendaría, claro, ingresar a la página de AppScript, donde pueden ver toda el API que está disponible para ustedes con este lenguaje. Ahorita mismo estamos utilizando User Interface. Les recomendaría esto a través del UService y el HTML Service. Con el HTML Service pueden mandarle el código HTML tal cual lo quieren ya de una vez para que les renderice ese HTML. Ahorita estamos usando las APIs que tiene por defecto AppScript para generar estos objetos de interfaz gráfica sin HTML, sino a través directamente del AppScript, del lenguaje de programación. Entonces, este lenguaje de programación tiene unos objetos que son los paneles. Este caption panel es un objeto que simplemente tiene como un borde alrededor simplemente tiene un hijo adentro y tiene un borde alrededor con un título. Entonces vamos a ver título. Entonces nos va a quedar AppScript con un caption, con un bordecito, y nos va a quedar con ese título. Entonces al panel, a este panel le podemos, a todos los objetos que creamos con AppScript, podemos acceder a esta función que tienen todos los objetos que podemos crear con una variable de app. O sea, con app podemos crear bastantes objetos: botones, links, caption panels, checkboxes, handlers para eventos, date pickers, cositas así. Podemos crear muchas cosas, y a todos estos elementos que podemos crear les podemos aplicar la función setStyleAttribute, donde le ingresamos los nombres, los valores de CSS, y ya le podemos empezar a dar estilos a nuestra aplicación. Aquí simplemente le podemos poner algo del CSS, el CSS del foreground color, como es.
background color. Aquí es importante que tengan en cuenta que cuando sí, en general en el CSS es de esta manera, ¿cierto? Que es con un guión y todo en minúscula, ¿cierto? En este NavScript lo hacen distinto, lo hacen pasando eso a quitando los guiones y poniendo las mayúsculas en camel case, poniendo las palabras en mayúsculas, así como se ve. ¿Por qué lo hicieron? No sé, pero así es como lo tienen el estándar de ellos. Entonces background color le vamos a poner un color rojo. Ya verificamos. Ya ahorita verificamos. Entonces ya al panel ya tenemos un panel que tiene un borde y tiene un título. Entonces al panel le vamos a agregar algo sencillito. add.create. Si ven lo que estoy haciendo, a la aplicación, al panel le estoy agregando un label. Un label es un texto estático que no va a cambiar. O mejor dicho, ustedes lo pueden alterar, pero pues el usuario no va a tener acceso a modificar eso. Entonces le estamos ingresando un texto estático que es creado por la aplicación, y eso se lo agregamos al panel, ¿cierto? Entonces al create label le vamos a poner texto ejemplo, y ahora a la aplicación, que hasta el momento no tiene nada, le agregamos el panel. Entonces esta función, cuando se ejecuta, lo que queremos es que nos retorne una interfaz gráfica. Para eso simplemente retornamos la aplicación que acabamos de crear. Entonces, ya teniendo el código guardado, ya teniendo nuestra función doGet, vamos a archivo y vamos a la opción administrar versiones. Eso es algo que pusieron, que Google Apps y Google puso recientemente en esta parte, y es que ahora uno tiene que administrar las versiones de sus scripts para poder publicarlos, para que depende del desarrollo que uno esté haciendo, uno pueda manejar qué versión del código está publicada en la URL. Hasta el momento no tenemos ninguna versión. Vamos a crear una primera versión del código. Vamos a guardar la primera versión del código. Ustedes pueden tener versiones en producción y versiones en desarrollo. Ok, cuando eso guarde. Creo que le tocó a través de la No, es que está esperando a guardar una versión. A ver, mira. Administrar versiones. Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de la aplicación que hizo al profe de la cita? Pues algo así era lo que el panel como tal cogía el formulario y generaba el calendario. Entonces uno puede tener una versión que es propia en producción, otra diferente. Esta versión solamente la podemos sacar el usuario. Listo. Entonces ya que pueden ver acá, quedan nuestras versiones. A ver. Bueno, no sé si alcanzaron a ver ahí rápido, que abrí hace 2 segundos. Nos aparece una lista con las versiones. ¿Ustedes ya lo tienen listo? ¿Sí les apareció una lista de las versiones? Ok, listo. Entonces, a los que ya van ahí, a los que ya les cargó, pueden ver en el panel, en el menú publicar, esta opción que dice implementar como aplicación web. ¿Sí? Entonces aquí en implementar como aplicación web nos va a pedir unos datos, nos va a pedir como unos permisos que necesita, como para saber cómo va a ejecutar la aplicación, para saber quién tiene permiso de ejecutar la aplicación, qué versión quiero publicar y quién tiene acceso a esta publicación y cómo quién se va a publicar. Entonces inicialmente la versión del proyecto, yo quiero publicar la 1, ejecutar la aplicación como en este caso puede ser como el usuario, el desarrollador,
o el usuario que accede a la aplicación web. En este caso, la vamos a dejar que la ejecute como el usuario desarrollador. ¿Quién tiene acceso a la aplicación? Aquí pueden decidir. Pues por ahora yo lo voy a dejar cualquier usuario dentro de unal.edu.com. Esto es por una restricción del dominio. No sé, si están trabajando en una cuenta de Gmail, les va a salir cualquier usuario web o cualquier usuario. ¿Listo? Entonces aquí le damos a implementar. Esta es la URL que nos genera la aplicación, que les dije que podemos acceder desde cualquier parte. Entonces ya aquí simplemente damos a aceptar. Esto es ya como por facilidad de saber cuál es la URL, como para no tener que estar abriendo todo eso. Suelo guardar la URL de cada script ahí mismo, como para saber a dónde tengo que ir cuando la quiero ejecutar. Y ya, entonces simplemente aquí ya deberíamos poder acceder a la aplicación. Ok, un error. Es un poquito todo lento. ¿Cómo? Pero es que lo que pasa es que estas son con servidor, son de conexión en servidor. O sea, todas estas cosas que estamos haciendo hacen una conexión en servidor y genera todo lo que necesitamos necesitar. Hay poquitas funciones que son con client. Entonces no sé si ustedes ustedes de pronto que tienen mejor internet. Instrucciones, con la segunda opción, publicar, versión 2, editar. Y ya deberíamos por fin aparecer esto. ¿Qué aparece? O sea, un poco feo, pero pues, espérense. Ahí está como lo que les quería comentar. Espérense que eso sea muy feo. Vamos a omitir el paso de que le pusimos el background de color rojo porque se ve feo, como para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguno ya lo ejecutó? ¿Sí? ¿Y qué le apareció? ¿Sí le apareció? Sí, o sea, eso aparece algo como lo que vimos ahorita aquí, que era... Pues nos aparece esta cajita roja, sino que quería cambiar el color como para que no se viera tan feo. Pero bueno, lo que vemos es este panel que tiene esta linecita alrededor como el borde, y pues el texto de ejemplo que tenemos adentro, que es la etiqueta que creamos. Esto es algo muy sencillo. Ustedes pueden ingresar a la página de developers, pues de AppScript. ¿Ya lo cerré? Sí, exactamente, para que estos cambios sean visibles en la URL. Lo que pasa es que ustedes cuando publican una versión de la aplicación, esa es la aplicación que queda en la URL, así que si hacen algún tipo de cambio en el código, va a seguir ejecutando el código que está en la versión publicada. ¿Listo? Ustedes pueden ingresar a la página de AppScript y pueden mirar cómo se hace para utilizar la HTML5 directamente o para utilizar toda la API de WeApp, que genera todos estos tipos de paneles para la integración con, pues para no utilizar AppScript.
pues para no utilizar HTML5 sino AppScript directamente. Ya depende de cómo les gusta más a cada uno. Bueno, ya teniendo eso, vamos a hacer, ya tenemos como una introducción a lo que podemos hacer básicamente con AppScript, que son funciones y servicios de aplicaciones web. Ahora lo que vamos a hacer es como una integración chiquita para con otros servicios de AppScript. En este caso vamos a hacer un formulario que vamos a hacer, tener un flujo chiquito, un pequeño flujo que es simplemente un formulario en el que el usuario registra sus datos y ¿qué hacemos con el formulario? ¿Por qué? Y ¿qué se les ocurre luego? ¿No se les ocurre alguna idea? ¿Cómo? Ok, listo, hagamos eso. Sí, entonces. No, para usar calendario. Ok, listo. Entonces, pedir una cita. pues podríamos hacer un formulario de registro que nos pida una cita. O sea, vamos a hacer un flujo que tenemos un formulario, le ingresamos nuestro nombre, el correo que nos lo recoja directamente. Aquí podemos hacer esto, recoger automáticamente el nombre de usuario de la persona que corresponda, en este caso Universidad Nacional de Colombia. Si están utilizando una cuenta de Gmail o fuera de un dominio, no pueden usar esta opción de recoger automáticamente el nombre de usuario. Esto es útil dentro de las organizaciones como para saber quién está haciendo un registro de un formulario, como para tener control y evitar spam o evitar cosas así, porque cada usuario que hace un registro tiene que ingresar su usuario como tal. Recoger los nombres, usuario y todo a partir de eso porque lo obliga a loguear. Usted tiene que entrar con una cuenta de la Universidad Nacional. Por ejemplo, si se va a hacer una aplicación para acá, entonces le dice, use esta cuenta y le pide esta cuenta. Con eso usted no tiene que pedir usuario y puede decir, me registro como una lista. Entonces lo que vamos a hacer es un flujo donde el usuario entra y solicita una cita para un día. Asumamos que solicita una cita para tutorial. Entonces esta cita lo que va a hacer es, el script lo que nos va a hacer es recoger esos datos, crear un evento en un calendario determinado y de ahí vamos a acceder a enviarle un correo, ya bien sea a los tutores designados o y al usuario que lo solicita. Entonces inicialmente pues vamos a hacer petición de tutoría. ¿Sí? Aquí tengo que pedir eso al tutor, rodea el tutor con el que quiere la cita. Entonces aquí vamos a hacer una lista como para que un usuario pueda ingresar solo pues solo pueda seleccionar un valor determinado ya de la lista, porque no se ponga a poner correos que no son de tutores designados. En este caso pues vamos a poner la opción de el correo c y algún otro. Sí. ¿Cómo? J.Contreras.p. Listo. Entonces una pregunta obligatoria. Listo. Seleccionar el correo del tutor. Aquí le decimos ingrese. No, aquí este es vía tutoría. Ingrese la fecha, la tutoría en el formato
¿El formato qué? ¿Formato medio año? ¿Día mes año? ¿Sí? Ok, No, pues. ¿cómo lo manejamos? Las fechas. Así fácil es más bien ¿Una lista? no, es una lista de días y como caiga. Entonces le queda asignado para, o sea, digamos, que las tutorías son de lunes a viernes de 4 a 6. Entonces si elige el lunes, se la asigna de 4 a 6 y ya. ¿No? Tocamos hacer una tutoría, como para darle simplicidad ahorita, para agilizar un poquito. Vamos a escoger una fecha y vamos a crear un evento de todo el día en el calendario. Okay. Es como para darle agilidad, porque ya. Entonces que elija solamente un día. Sí, pero en el formato. Ingresar la fecha del día en el formato día mes año. Podemos hacerlo de esta manera o si no podemos decir día, tutoría. Creo que hace poquito implementaron un campo fecha, pero está en el nuevo formulario. Está en el nuevo formulario, esto no está todavía aquí. No, ayer sí lo debe tener. Sí, es de Gmail, sí. Pero ¿quién está trabajando con cuenta personal? ¿Todos? ¿Sí? Pues si quiere hágale con cuenta personal. No, entonces vámonos con cuenta personal como para tener las cosas como son. Igual eso es transicional. El próximo día yo creo que la cuenta de la universidad lo mismo está de tal forma que hasta que no libere para todo el mundo esa actualización, la cuenta de la universidad no lo recibe. Exacto, entonces es mejor que trabajemos con las cosas actualizadas que quedarnos con las viejas, ¿no? Entonces vamos a mirar ya ahorita en el formulario que tiene un nuevo formato. Quizás ustedes lo estaban viendo distinto. Ese formato, esa interfaz para crear el formato. Ay, Dios mío, esto está igual de lento. Y bueno, ¿qué más le vamos a preguntar al usuario? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decidir si queremos ingresar el formato día, mes, año, o podemos crear una lista con los datos necesarios. Crear 3 listas con fecha de día, mes, año. Fecha de día, mes, año. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer? Un lugar para indicarle también en el calendario el lugar del evento. Bueno, lo que les comentaba hace rato, ustedes pueden crear el script directamente en Drive. Ya después de que lo hacen, les va a aparecer aquí en la opción Create, les va a aparecer esa opción de crear directamente el script. Pero ahorita estamos con un formulario. Entonces esta nueva interfaz es un poco distinta. Inicialmente podemos seleccionar el tema que queremos. Vamos a poner el de las galletitas. Entonces aquí podemos guardar formulario de tutorías. Entonces, en este formulario de tutorías pues aquí ya no podemos, si están desde su cuenta personal, ya no podemos recolectar el nombre, el correo del usuario que está haciendo la petición. Entonces ya vamos a tener que hacer la petición nosotros mismos. Correo del solicitante. Choice, un text, y aquí el usuario, le hacemos required. Y ahora podemos agregar ítem. ¿Qué tenemos? En ítem tenemos distintas. Este add ítem que nos aparece aquí es para agregar nuevas preguntas. Entonces podemos nuevas preguntas y nuevos comportamientos
al formulario. Por ejemplo, aquí tenemos de texto, estas son las básicas, que son las preguntas básicas en texto, un texto en párrafo, que es un cuadro de texto grande para ingresar más datos, pues para hacer más fácil el ingreso de una gran cantidad de texto, de selección múltiple, de cajas de selección y de seleccionar de una lista. Lo que vamos a hacer aquí es escoger un date, que es lo que vamos a utilizar, que es la fecha en la que se va a hacer la. Entonces podemos incluir, eso es configurable para saber si queremos incluir día, mes, año u hora, o qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Por ahorita vamos a hacer que incluya solo el día, mes y año, como para crear un evento. O no, podemos crear un evento también con hora, y lo que haremos es generar un evento a esa hora que dure una hora para la tutoría, sin darle más cosas a eso. Entonces este es el, ¿qué es? Fecha y hora. ¿Listo? Required add item text, choose from a list, correo tutor, Control Z. es required value. Ay, qué bueno. ¿Dónde? ¿A Contreras? Sí, ¿Así? sí. Ok, listo. Correo al solicitante, fecha, correo al tutor y un lugar. Como para que pongamos lugar en el evento. Entonces, ahora con este nuevo formato de. Bueno, aquí podemos ponerle el mensaje que querramos para ver las respuestas del formulario o para lo que querramos hacer. Ya teniendo esta información, entonces tenemos que configurar, porque antes, con las versiones que estaban antes de los formularios, ¿qué pasaba? Todas las respuestas de los formularios eran almacenadas en una hoja de cálculo. Ahora, desde la actualización que hicieron desde hace unos días, Google Apps, con todo eso, los formularios es un documento distinto a una hoja de cálculo en Google Drive. Entonces nosotros tenemos que configurar directamente si queremos que las respuestas a estas preguntas vayan dirigidas a una nueva hoja de cálculo. En este caso aquí dice formulario tutoría subscript responses, o alguna hoja en alguna hoja de cálculo que ya tenemos, o si queremos mantener estas respuestas directamente en el formulario. Lo que pasa es que si dejamos las respuestas dentro del formulario, no tenemos tanto acceso a la manipulación de los datos, sino simplemente a una visualización de estos datos. Entonces por ahora vamos a hacer, para poder utilizar los scripts, vamos a hacer es que las respuestas vayan destinadas al new spreadsheet, a una nueva hoja de cálculo. Aquí le podemos dar el título, como queramos que se llame, y le vamos a dejar formulario tutoría subscript responses. Vamos a crear eso. Aquí está
creando la hoja de cálculo en la que se van a almacenar los datos de las respuestas. Y ya en esta hoja de cálculo, no sé si ya hayan trabajado alguna vez con formularios. Está conectado por Por cable. Por cable. Desconecte la de No estás conectada la estás conectado. Please refresh the page. Bueno, no sé si ya hayan trabajado alguna vez con los formularios anteriores y hayan visto cómo quedan almacenadas las hojas de cálculo. Cómo quedan almacenadas las respuestas en las hojas de cálculo. Eso queda por cada pregunta queda una columna en la hoja de cálculo con todas las respuestas que vayan llegando del formulario. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que cada persona conteste el formulario, y con este formulario, con esta información del formulario, vamos a hacer todo el proceso que querramos hacer. Para poder hacer eso, para poder hacer dar una respuesta justo cuando el usuario hace un submit, cuando envía los datos. Entonces, ya que creamos la hoja de datos, nos va a aparecer aquí la opción View Responses. Entonces nos va a dirigir a la nueva hoja de cálculo que hemos creado. Entonces, pues aquí inicialmente podemos borrar todo esto. Si no lo necesitan, les recomendaría borrarlo, porque pues en general las hojas de cálculo de Google Apps tienen un límite de 400.000 celdas. Si pasan de 400.000 celdas, no les va a dejar pasar de 400.000 celdas. Eso asumiendo que vayan a tener muchas respuestas por algo, tienen que saber cómo manejar eso. Les digo porque alguna vez en la oficina me pasó que nos tocó pasar unos datos de unos formularios a otros porque ya han superado las 400.000 celdas. Entonces eso simplemente se los va a bloquear. Entonces tienen que tener en cuenta, tienen que optimizar a veces el espacio que necesitan. Y pues, ¿qué va a pasar ahora? Cuando el formulario publicado alguien lo llene, este formulario, los datos van a empezar a llegar a la última fila ocupada. Entonces van a empezar a llegar ahí y a llenarse. ¿Qué queremos hacer? Bueno, es una hoja de cálculo, tenemos nuestro editor de scripts. Vamos a crear un proyecto en blanco. ¿Y qué queremos hacer cuando nuestra función nosotros queremos hacer que cuando hagan un submit, cuando envíen los datos de un formulario, este proceso se ejecute una vez por cada submit, por cada respuesta al formulario? Como esto es lo que recibe respuestas de formularios, vamos a utilizar una cosa que se llama un gatillo, un trigger. Entonces en el editor de scripts, vamos al menú Resources, y ahí vemos los gatillos o los triggers del proyecto actual. Aquí podemos poner diferentes gatillos que se activan, bien sea por tiempo o bien sea por acciones del formulario. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguno. Aquí vamos a hacer ok, no tenemos ninguna función. Vamos a tener función enviar tutoría o crear enviar solicitud. Entonces, ya que tenemos nuestra función, la podemos guardar. Podemos ir a los gatillos de nuestro proyecto. Y ahí nos sale una opción en la que tenemos los datos
de qué queremos hacer con estos gatillos. Entonces, ya que tenemos una función, nos va a aparecer acá todas las funciones que tenemos en el proyecto. Hasta el momento solo tenemos una. ¿Y qué queremos hacer? Que este gatillo active esta función cuando pase qué? Cuando pase algo en el formulario, algo de la Hoja de cálculo. algo en la hoja de cálculo, o por tiempo. Por tiempo podemos poner, hay varias cositas, específicamente date, minute, timer, hour timer, week timer, month timer, y podemos tener varias cositas. Aquí en from spreadsheet, desde la hoja de cálculo, podemos poner on open, on edit, on change y on form submit. Entonces, bueno, el que nos interesa es poner eso, porque que para cada respuesta que se ingrese en el formulario ejecute esta función. Entonces vamos a poner eso, un form submit. Lo guardamos y este script nos va a pedir una información sobre unos permisos para acceder a los datos. Ahorita ya vamos a ver que cuando intentemos acceder a otras funciones como es el correo, como es el calendario, vamos a ver que nos va a crear, nos va a generar más, pues nos va a pedir más permisos para que este script tenga acceso a eso. Eso es algo de seguridad que tiene Google como para que un script no pueda meterse tan fácilmente a las cuentas de correo de otros usuarios, a calendarios, a cosas de ese tipo, que un script de otra persona no pueda acceder a la información de un usuario. Entonces bueno, aquí lo autorizamos, tiene que usar una ventana para pedir la autorización, aceptamos todo eso. Así que igualmente nos va a aparecer una a ustedes les va a salir un letrero más si no lo han utilizado nunca, si no han dado esos permisos nunca. A mí porque ya los había activado, ya se cierra de una vez. Entonces guardamos los gatillos y empezamos a trabajar sobre el envío de la solicitud, que se va a hacer cada vez que ingresemos los valores en estas celdas. Es útil también, ya que vamos a crear un evento en el calendario, si ustedes pues se pueden agregar eventos en el calendario principal del usuario o se pueden agregar eventos en un calendario determinado. En Google Calendar cada persona puede tener distintos calendarios, no sé si se han fijado en eso. ¿Sí? Ok. Entonces si quieren pueden ir a Calendar un momento porque ahorita lo vamos a necesitar. Y en Calendar pueden buscar la opción de crear un nuevo calendario, como para tener todos esos eventos que vamos a crear, bien sean las pruebas o bien sea ya en producción, tener todos estos eventos agrupados en un solo calendario y podemos acceder a ellos más fácilmente que teniéndolos todos los eventos de todo lo que están haciendo en un solo calendario. Entonces bueno, sigamos acá mientras eso carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Este envío de solicitud esto tiene un trigger que son forms print. Entonces, cada vez que se haga un envío de datos se va a ejecutar esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger los datos que tenemos en la función, los últimos datos que fueron registrados en esta hoja de cálculo, y vamos a hacer la operación que necesitamos con esto. Entonces, para acceder a los datos, tenemos que acceder al libro y a la hoja en la que estamos. Yo les recomiendo, si quieren, tomar los datos de la hoja, porque es útil tener el nombre de la hoja. Entonces, va libro. Aquí vamos a utilizar el API de hojas de cálculo, spreadsheet app. Get active
hay otra forma que es con el ID. Get Active Spreadsheet. ¿Qué pasa con eso? Como este script está asociado a la hoja de cálculo, podemos utilizar esta función de Get Active Spreadsheet, porque cuando se ejecute el script, la hoja de cálculo activa va a ser esa misma. Si el script no está asociado, tenemos que acceder a nuestra hoja de cálculo, bien sea tomar el ID, tomar la URL, var URL libro. Eso es algo como para que lo puedan, para que miren las diferentes formas de acceso a una hoja de cálculo. Libro es igual a spreadsheet open by URL. URL es toda esta URL que copiamos ahorita desde la hoja de cálculo. Si queremos abrir por ID, open by ID, simplemente tomamos la llave que tenemos acá, o sea, los datos que tenemos desde el parámetro get key hasta, o sea, después del igual hasta antes del signo numeral. ¿Sí? Entonces hay varias formas de abrir esos libros. Entonces, como para hacerlo más dinámico, que entendamos qué es lo que estamos haciendo, vamos a hacer por ID libre. Entonces no vamos a utilizar el Active Spreadsheet, que podemos usar, pero por utilizar ahorita ese utilizar el ID del libro, vamos a hacerlo de esta manera: Open by ID libre, ¿cierto? Es una cadena de texto con los datos que tiene eso. Entonces, ya teniendo el libro, tenemos que acceder a la hoja donde está eso. Libro.getSheetByName. ¿Y este name cuál es? Es el name que tenemos en la hoja de cálculo. Name, lo copiamos, solo ponemos lo que quieran, datos. Entonces lo guardamos como datos y aquí simplemente ponemos el mismo nombre. Ahí vamos a acceder a esa hoja de cálculo. Ahora tenemos que acceder al último registro que se hizo del formulario. La hoja de cálculo tiene varias funciones, entre esas getLastRow, donde nos devuelve un número el número de la fila que es la última fila ocupada. Tiene que tener en cuenta que el número que nos devuelve está indexado desde 1, es decir, aquí es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, ¿sí? Es tal cual dice esta fila. No es como en algunas partes, como en otros ambientes, que arranca desde 0. Este getLastRow es desde 1, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tomar es la última fila y vamos a tomar un rango. ¿Qué es un rango? Un rango es lo que estamos seleccionando nosotros. Por ejemplo, que esto es un rango, esto es otro rango, esto es otro rango. Eso es un rango en las hojas de cálculo. Entonces lo que vamos a tener es hoja.getRange. Vamos a usar la notación en cadena de texto. Que una notación en cadena de texto es algo muy sencillo, que es tal cual como se usa en Excel. Queremos ir desde A de la última fila hasta la columna E de la última fila, ¿cierto? Entonces simplemente decimos A más last row más dos puntos E más last row. Ahí tenemos el barranco. Para acceder a los datos que están en eso, tenemos que decir rango.getValues. Esto nos devuelve, este getValues nos va a devolver una matriz con los datos. Ya que solo tenemos una fila y solo nos interesa una fila,
yo voy a hacer de una vez aquí el cast para la primera fila de esa matriz. Nos va a volver una matriz de una sola fila, pero necesitamos hacer ese cast para que nos funcione, para que podamos acceder a esos datos como un vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en datos tenemos todo lo que nos acaban de registrar: el timestamp, el correo del solicitante, fecha y hora, correo del tutor y lugar, ¿cierto? Entonces vamos a decir var timestamp datos 0 var, ¿qué más tenemos? Solicitante es igual a datos 1 var fecha, tutor y lugar. Fecha es igual, de una vez voy a apoyarme en la funcionalidad de AppScript, digo de JavaScript, porque tienen que tener en cuenta que como esto está basado en JavaScript, pueden utilizar muchas de las cosas que JavaScript tiene. Entonces, ¿cómo se crea un objeto date en JavaScript? ¿Saben? No me acuerdo, no me acuerdo. JavaScript, W3 Schools. Listo. New date y le pasamos el string de. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Simplemente ya tenemos el objeto fecha de la fecha que queremos utilizar. Esto es como para ahorita usarlo más fácil en la creación del calendario. Fecha, solicitante, fecha, ¿qué más es? Fecha, tutor, datos 3 y var lugar, datos 4. Entonces ahí tenemos nuestros 5 datos del mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear, bueno, ya aquí en calendar, listo. Entonces en calendarios podemos crear un calendario, tutorías o en la prestación, tutorías AppScript. Vamos a crear un calendario. Tengan en cuenta ese nombre que le están poniendo al calendario, porque ahorita lo vamos a acceder. ¿Listo? Lo vamos a crear. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Listo. Aquí está nuestro nuevo calendario, tutorías AppScript. Entonces vamos a aquí guardarlo como para que no se nos siga. Dar nombre, calendario. Listo. Así se va a llamar nuestro calendario. ¿Cómo crear calendario? Listo. Entonces acabo de ingresar a la página porque no acordaba cómo creamos los eventos, los calendarios. Entonces aquí simplemente vamos a mirar, podemos ver que podemos crear. Tenemos en calendar, podemos tener distintas cositas por hacer. En este momento vamos a utilizar create event, event start time and time options. Parameters pueden ser description, location, guest y send invite. ¿Listo? Vamos a utilizar algo similar a lo que estamos haciendo, a lo que está acá, ¿cierto? Vamos a utilizar un código muy similar, nos vamos a guiar con esto. Entonces vamos a intentar
Entonces lo que vamos a hacer inicialmente, lo que vamos a hacer ahorita, podemos decidir si queremos enviar el correo y además hacer, y hacer el calendario, o si creamos el calendario y le pedimos que haga la invitación, ¿sí? O podemos hacer las dos, ¿sí? Porque al crear un calendario al crear un evento en un calendario, podemos enviar una invitación por correo electrónico a los invitados de este calendario, de este evento. Entonces ya es a decisión del usuario lo que quiere hacer. Vamos a poner un try para evitar problemas de que algún usuario haya puesto mal algún calendario, algún correo electrónico por ejemplo, y vamos a atrapar una excepción. En el caso de que esto ocurra, pues vamos a hacer, lo que vamos a manejar ahorita es un administrador del script, un administrador del script, y le vamos a decir exacto, en caso de que haya algún error, vamos a decirle, hey, mire, pasó algo. Entonces le vamos a decir, aquí es donde vamos a aplicar algo de lo que vamos a hacer con mensaje y en el try. Y aquí en el try vamos a hacer la invitación con los correos electrónicos y con todo lo necesario para crear el evento, ¿sí? Entonces inicialmente vamos a hacer, bueno, ya que tenemos esta fecha de inicio, entonces vamos a crear una fecha final, porque si se fijaron acá, aquí necesitamos una fecha de inicio y una fecha de final, ¿sí? Start time, end time. ¿Listo? La fecha final es igual a Hay un método para hacer esto, no me acuerdo cómo. new date, bueno, le pasamos lo mismo, datos 2, fecha final punto set hours. Creo que es así, me corrigen si no sé si estoy mal. Más uno. ¿Listo? Bueno, ahorita sí nos molesta, mira. Entonces creamos la fecha final. Y ahora que ya que tenemos las funciones o sea, los datos que vamos a ingresar en el calendario, que son el título, tutor, inicio, final y options, que el options vamos a utilizar, de options vamos a tener una ubicación, los invitados y si queremos enviar las invitaciones o no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero que todo ese objeto de invitación es un objeto JSON. No sé si ya hayan trabajado alguna vez con este tipo de objetos en JavaScript. Options es igual a este objeto JSON que vamos a poner ahorita acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enviarle estas opciones, este objeto JSON vamos a enviarle con estos datos. Entonces location, pero no sé qué poner. Sí, pues lo podemos. Su tutoría será con tal persona. Pues es que van a quedar invitados los dos. Tutorías, location, lugar, el lugar que definimos aquí ahorita. ¿Qué más era? Guest. Entonces vamos a hacer una concatenación del solicitante más el tutor. Entonces ahí nos van a quedar los dos invitados a ese evento. Esta es una concatenación de correos tal cual como lo hacen en Gmail. ¿Qué más es? Y send invites. Send invites. Y lo vamos a poner en true para que podamos hacer eso. Entonces ya desde acá vamos a sí, ya tenemos var evento. Esto nos va a retornar un evento, es igual a calendar app
vamos a utilizar el app de calendar.create event con options, ya está acá. Title, Omar, dígame. ¿a cuál calendario? Sí, Tengo que traerlo por el nombre. sí, exacto. Eso es lo que se llama calendar. Get calendar by name. Get calendars by name. Y le vamos a pasar el nombre del calendario que creamos ahorita. Pero entonces es calendario y ahí se crea Sí, evento. gracias. Evento es igual a calendario. Punto. ¿No le sale que No. pero déjame ver un momento el código. Calendars by name 0, que es una regla. Ah, sí, el cero, claro. O sea, ese calendars by name lo que nos va a retornar es una búsqueda de los calendarios con ese nombre similar. Entonces tenemos que acceder al primer ítem, pues ya que solo tenemos un calendario con ese nombre, nos va a retornar un arreglo de tamaño 1. Entonces ya que tenemos el calendario, event, podemos crear el evento. Título, tutoría. Start time, fecha inicio. End time, fecha final. Y options. Listo. Entonces eso de por sí ya debería crear el evento en el calendario y enviar las invitaciones tanto al tutor como al solicitante del correo. Les va a llegar los datos ahí. Entonces, de que se presente alguna inconveniencia, lo que vamos a hacer es enviarle un correo. Vamos a enviarle un correo al administrador del script para que verifique qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo con los datos. Entonces tenemos var message, algo ha sucedido con el script de correos. Con el nombre del calendario. Hace un rato creamos el calendario en nuestra página de Google Calendar. Creamos un calendario con ese nombre, tutorías apps script. Aquí lo guardamos con el mismo nombre, una variable global, y aquí lo hacemos con calendar app.getCalendars by name, nombre calendario, y seleccionamos el primer ítem de ese arreglo que nos está retornando. Bueno, ya manejando las excepciones, los puntos, aquí le vamos a meter, aquí le podemos meter HTML. Dígame. Por ejemplo, uso un archivito que se llama constantes y ahí voy metiendo todas las constantes. Esa es una forma para que no se pierda. Entonces no tienen que usar un import ni nada, sino el toma y el Sí, pueden crear. una función de un archivo que se nota y no tiene que ser import ni nada. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear una que se llama constantes y tienen muchas constantes. Sí, ustedes pueden crear otro archivo, constantes, y en constantes pueden guardar todas las variables constantes que quieran utilizar. Lo que pasa es que estando dentro del mismo script, dentro del mismo proyecto, van a tener acceso de todas maneras, ¿sí? Entonces en constantes GS vamos a dejar nuestras constantes administrador, nombre calendario y ID del libro. Entonces algo ha sucedido, le mandamos la excepción y eso es lo que le vamos a mandar al administrador. Entonces vamos a mandar un correo var subject, el error en script var 15 options aquí vamos
El correo también maneja opciones donde le podemos ingresar HTML body, message y por ejemplo no reply. True. ¿Qué más es? Entonces ya podemos enviar el correo mail.send-email sends. Entonces vamos el recipiente, administrador, lo que tenemos en constante. Subject, el asunto, el message va a ser este message, ya que estamos enviando por opciones, estamos enviando un contenido en HTML. Este es el que se va a mostrar. De un dispositivo no poder mostrar el contenido HTML que se está mostrando, que tiene este correo, es decir, de no soportar HTML5, que ya ahorita no creo que nada lo haga, se muestra este mensaje que vamos a poner acá: su dispositivo no soporta HTML5, punto, hubo un error en el script. Entonces, ¿qué pasa? Eso es texto plano. Lo bueno acá es que ustedes pueden utilizar cualquier contenido en HTML y en general esto les va a llegar tal cual es. Entonces se pueden apoyar mucho en la codificación con HTML. Entonces nos envía el correo al administrador con el contenido y los mensajes. El administrador puede ser su mismo correo. Ustedes se ponen como administrador. Yo aquí en este caso puse mi correo electrónico y les envié el correo a esa persona. Entonces en sí esto ya debería estar funcionando. Esperemos a que guarde. Y como esto es una función que está aquí en un formulario, fíjense que no tenemos que guardar este tipo lo que estamos haciendo inicialmente con los servicios, que es mostrar las versiones para publicar las aplicaciones web. Entonces aquí simplemente esto es una función dentro de un script que está dentro de una hoja de cálculo. Entonces podemos utilizar esto. ¿Listo? Entonces no nos toca estar actualizando versiones ni publicando las cosas. Lo que les recomiendo es que separen aquí, seleccionen la función que es y hagan un corrido, corran la función inicialmente para que esto les intente correr y les pida los permisos que necesitan. Porque si esto empieza a correr sin tener autorización, no les va a hacer nada. Entonces se paran sobre la función, le dan play y esto le pide todos los permisos que necesita. Necesita permiso para acceder a las hojas de cálculo, necesita permisos para mandar correo y necesita permisos para acceder al calendario. Autorizamos, carga, un ratico. Volvemos a darle play. Okay. Entonces ahí empieza a correr la función. Si lo corre bien, ¿qué va a pasar? Va a tomar esta función, va a tener error enviando los correos porque eso no son correos como tal. Entonces no sé, no lo he autorizado, toca hacer eso. Conceder acceso, nos pide la autorización. Y entonces ahora cada vez que accedamos al formulario, vamos a la vista viva del formulario. Esperamos a que ahora entonces ya tenemos nuestro formulario aquí. Voy a ingresar mi correo electrónico, voy a poner tutoría con Sarmiento. Voy a poner mi correo electrónico es
Prieto CR1.com. Y aquí voy a poner que yo quiero una tutoría. Oye, ¿qué estamos? El 24 de mayo del 2013 a las 16:00. ¿Listo? Igual usted puede desplegar en el celular. Sí, sí, aquí podemos desplegar y elegir todo. Entonces yo quiero eso y quiero que el lugar sea en donde sala Linux. Le doy submit. ¿Qué va a pasar? Aquí el formulario. Va a llegar la solicitud. Se va a correr el test. Se va a correr todo el envío de la solicitud. Y si todo sale bien, vamos a tener bien sea un correo de error o un correo de nos sale una invitación a la tutoría que dice de tal día a tal otro día tenemos esta bueno, nos aparece la invitación tal día. ¿Hasta qué horas? El viernes 24 de mayo de las 5 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde, en sala Linux, invitados, pues el creador que queda haciendo la cuenta de administrador del usuario, que fue en este caso, y el otro invitado, el correo electrónico que yo puse, el de la universidad, ofpretoCR1.com, y el tutor que está asignado ahí. Entonces yo ya si voy al calendar me debería aparecer. No, entonces ahorita vamos a hacer una muestra como de qué pasaría si le ingresamos datos erróneos. Nos va a enviar un correo al administrador del script avisándonos qué está pasando. Nos llegó la invitación y eso. Esta es la invitación de la tutoría. Si se fijan acá, yo cuando ingresé la hora de inicio puse 16:00. ¿Se dan cuenta que aquí aparece 15:00? Ustedes tienen que verificar, me puedo quedar en cuenta, que en las propiedades, ¿dónde está eso? Project Properties, ustedes tienen que cuadrar el time zone que estén utilizando. Y seguramente aquí está atrasada 1 hora y por eso me apareció a las 3 de la tarde. Entonces vamos a ver cómo nos aparece en el calendario. Vamos a ver otro formulario, otra vez el formulario, e ingresar datos erróneos, por ejemplo un correo que no esté bien escrito. Entonces ingreso su correo electrónico, Pepito Pérez, una fecha que esté bueno, es el pen. Estamos a 24. ¿A qué horas? A las 17:30 con Contreras P en lugar de la tutoría. Sala no, otra cosa, CIT. Entonces aquí nos va a aparecer la nueva respuesta. ¿Qué va a pasar cuando eso es? Bueno, entonces aquí ya nos apareció el primer evento que creamos. Ese es el evento de las tutorías que acabamos de crear, donde están los invitados y donde están las personas que están ahí. Operacional, chan. Entonces, vamos a ver que ahí está.
¿Sí le llegó? ¿Correcto? Porque a mí no me llegó. Ah, ya me llegó correo. Pues aquí está el correo. Esperen que cargue. Ok, mientras carga esto, pues esto es como una introducción básica a lo que pueden hacer ustedes con AppScript. Es un flujo muy básico, ustedes pueden hacer cosas mucho más potentes, flujos de recursos humanos, más que todo como para el manejo de documentos, manejo de muchas cositas de información. Aquí es error en el script. Entonces nos aparece exception service error telling your app email address is invalid, ¿cierto? Porque hemos ingresado